Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 11 al 14. Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 32, y el responsorio es: Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor con alegría. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Alabemos al Señor con alegría. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 7. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja o en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la carta de San Pablo a los Efesios.
Comentaristas nos dicen que en este primer capítulo, desde el verso 3 hasta el 14, lo que tenemos es un himno que quizás fue un himno común compartido en las comunidades de aquel tiempo, particularmente en las comunidades de lo que hoy en día es Turquía. Y en esta lectura de hoy tenemos ya la parte última de este himno, que termina con el versículo 14. Dice Pablo: hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. ¿Quién son estos nosotros? Se refiere al pueblo judío. Y aquí Pablo, en esta lectura, divide primero la adopción que Dios hizo del pueblo de Israel como su herencia, como su porción. Estos son términos, herencia y porción, que en el Antiguo Testamento los tenemos muy comúnmente cuando se habla acerca de Israel, que es el pueblo que Dios escogió para sí mismo, por decisión de Dios, por iniciativa de Él, no porque Israel lo había merecido, no porque Israel se había ganado esa gracia, ¿no? Y esto es lo que Pablo aquí está señalando en estos primeros versos de esta lectura. Después hablará del pueblo no judío, o sea, de los gentiles o paganos. Así que en este primer versículo, Pablo, cuando habla de nosotros, se está refiriendo al pueblo judío. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios Padre? La voluntad de Dios Padre desde el principio es utilizar al pueblo de Israel como luz para el mundo, para que todas las naciones vengan a Él, ¿no? Este fue el plan que desde antiguo, y aún según el Evangelio de Juan, aún desde la preexistencia, ya Dios había trazado este plan, ¿no? De que al escoger al pueblo de Israel para que fuera como luz que atrayera a todos los pueblos, y que por medio del que tenía que ser enviado por el Mesías, en quien se llevaría a cabo la plenitud de este plan de salvación. Ya todo este plan se había trazado antes de que la creación se llevara a cabo. Y es esto a lo que hace referencia, de que este fue el plan original de Dios, que ahora estamos viendo cumplirlo en Jesucristo, y que ahora no solamente el pueblo judío, que tenía las esperanzas en este Mesías que Dios había prometido, sino que también ahora este plan de salvación es accesible a toda la creación. Dice: todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. ¿A qué hace referencia esta alabanza continua de su gloria? Nos dicen los comentaristas que la alabanza de Dios, o sea, la glorificación de Dios, es el primer deber del ser humano. Repito, porque son palabras muy importantes. La alabanza de Dios o la glorificación de Dios es el primer deber del ser humano. Por eso, cuando reconocemos de dónde provenimos, quién es nuestro Creador y para qué fuimos creados, para glorificar a aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Así que como criaturas de Dios, parte de nuestra misión es manifestar, o sea, dar testimonio de aquel que en amor nos ha creado, en amor nos sostiene, en amor nos llama. Así que este es el primer deber nuestro como hijos e hijas amados de Dios: alabar a nuestro Creador, alabar a nuestro Salvador en Cristo Jesús. Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Nuevamente esto hace referencia al pueblo judío que estaba en esperas del Mesías, y que aquellos que han aceptado el Evangelio de Cristo ahora ya ven realizada esa promesa de Dios en Jesucristo. Y ahora Pablo continúa
ahora dirigiéndose a los no judíos, o sea, a los gentiles o paganos. En él también ustedes, ustedes ya se dirige a los no judíos. Después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Aquí, en este verso, prácticamente tenemos el patrón de lo que significa evangelizar y lo que ocurre cuando se proclama el evangelio que promueve la fe y cuál es el fruto, cuál es el resultado de esta fe en aquello que se ha escuchado, que se ha aceptado, y es el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que es como sello, como prueba, como anticipo de lo que más adelante llegará a su plenitud cuando Jesucristo en la segunda venida reciba todo el poderío del reino de Dios. Nuevamente dice, en él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, o sea, escucharon la evangelización, el mensaje acerca de Cristo. Número 1. Y después de creer, número 2, esa palabra que escucharon, esa palabra que se les predicó, entonces ha producido una respuesta. Y la respuesta es la fe. La fe en aquel que se les ha proclamado, a Jesucristo. Y han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo es el fruto de esa proclamación, esa fe que ahora, por obra del Espíritu Santo, se manifiesta en aquellos que han creído en el mensaje de salvación. El Espíritu es la garantía de nuestra herencia. El Espíritu es la garantía de nuestra herencia. La experiencia del Espíritu Santo después de creer, después de ser bautizados y recibir el Espíritu Santo, es como, digamos, el anticipo. Es el anticipo que se paga, por ejemplo, cuando uno se compromete a hacer una compra, ¿no? Y le piden el depósito. El depósito para que se selle ese contrato de que se pagará incompleto cuando uno reciba lo que ha comprado, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es la prueba, es el anticipo que Dios nos ha dado de lo que también está por venir más adelante. Así que el quedar sellados con el Espíritu Santo es el anticipo que Dios nos da de lo que aún falta por venir. O sea, en Jesucristo, en la resurrección, en Pentecostés, cuando se recibió el Espíritu Santo, ya el Señor nos dio las primicias de este plan de salvación que se ha llevado a cabo en Jesucristo, pero aún está todavía por verse más, o sea, la plenitud, que más adelante, ¿cuándo se llevará a cabo esta plenitud? Eso es decisión de Dios y solo Dios lo determinará. Lo que Pablo deja claro en esta carta a los Efesios es de que tanto los judíos, o sea, judíos cristianos, como los paganos, también han recibido ese mismo Espíritu como sello de la promesa de lo que está todavía por venir. Cuando Pablo habla de que el Espíritu es la garantía de nuestra herencia, también habla acerca de ese sello. Por ejemplo, cuando aún hoy en día, cuando una persona hace un contrato, pues firma ese contrato, o sea, sella ese contrato, o a veces también antiguamente se ponían sellos. Vemos, por ejemplo, en películas de tiempos de las monarquías, cómo ponían el sello con cera en las cartas o en documentos importantes que reflejaban de que ese documento es una expresión de la voluntad de aquel que lo envía. Así que el sello representa el compromiso, la marca de que este documento es importante porque proviene de la persona que lo ha firmado o que lo ha sellado. Pues igualmente Dios nos ha sellado como el Espíritu Santo para decirnos que somos su propiedad.
que somos su herencia, que somos su porción por decisión de Él, no por voluntad nuestra, sino por decisión de aquel que en amor nos ha criado, en amor nos sostiene y en amor nos llama a Él, ¿no? Es una bella imagen que aquí Pablo nos presenta de que el Espíritu Santo se nos ha dado, ¿no? Para sellarnos. También encontramos, por ejemplo, en San Agustín esta idea de que cuando recibimos el bautismo, de que somos marcados, de que somos sellados por el amor de Dios, por la gracia de Dios, al ser introducidos a la familia de Dios, a ser introducidos al reinado de Dios, a ser parte de la nueva realidad que Dios en Jesucristo ha inaugurado. Así que esa idea de ser marcados, de ser sellados, nos dicen también los comentaristas que es algo que en los tiempos antiguos a los creyentes de otras denominaciones, otras religiones o religiones de misterio, que también a veces se marcaban para identificarse de que son propiedad de aquella deidad, o sea, de aquel Dios a quien profesan lealtad, ¿no? Pues esta es la idea que aquí Pablo nos presenta cuando habla del Espíritu Santo que se nos ha dado para marcarnos, para sellarnos, ¿no? Como propiedad que somos de Dios, como hijos e hijas que somos de Él. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, y nuevamente para alabanza de su gloria. Así como Pablo dice que el pueblo judío fue escogido, fue llamado por Dios para alabanza de la gloria de Dios, o sea, porque es el primer deber del ser humano, de que cuando reconoce que hay un creador y que este creador es el que ha hecho posible no solamente mi existencia y quien me ha llamado a la plenitud de la vida, y que a pesar de mí mismo me ha salvado en Jesucristo, ¿no? Para dar gloria, para alabar a aquel que en amor me crea, en amor me sostiene, en amor me llama, ¿no? Y este es el primer deber del ser humano: alabar, glorificar a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Padre o Madre, como quieran llamarle, al Dios que no solamente nos da existencia, sino también nos llama a la plenitud del por qué Él nos ha creado. Y esta plenitud está íntimamente ligada a la relación con Él, esa relación que Jesucristo mismo nos modela en su relación con Dios Padre. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Continuamos leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Y aquí, después de que Jesús se dirigió a los fariseos y a los maestros de la ley, o sea, los doctores de la ley, ahora se dirige a una multitud. En esta traducción que tenemos de esta lectura, no nos deja claramente la impresión de la cantidad de personas, pero en el original, en el griego, nos deja la impresión de que son miles los que vienen detrás de Jesús, ¿no? Ahora, esto de que son miles que vienen detrás de Jesús no significa de que todos creen en Él o de que todos son discípulos, ¿no? Uno puede claramente imaginar de que había diferentes motivaciones el por cual estas miles de personas se agrupan y vienen detrás de Jesús. Algunos por curiosidad, algunos por interés genuino, algunos por deseo de ser discípulo de Jesucristo, ¿no? Este número, estos miles que se amontonan en torno a Jesús, también da una impresión de un ambiente caótico, en los cuales están pisando unos a otros. No hay cierto orden, ¿no? Y en medio de esta multitud, de estos miles, Jesús ahora se dirige a sus discípulos, pero también para que escuchen la multitud en torno a Él. Y dice: en aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. O sea, da una imagen de desorden, un tipo un poco caótico. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, se dirige a sus discípulos, pero
también podemos imaginar de que Jesús dice esto con la intención de que esta multitud en torno a él también escuchen. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Aquí la levadura tiene una connotación negativa, ¿no? Pero también encontramos en los evangelios la levadura como con una connotación positiva. Por ejemplo, recordamos cuando Jesús nos habla del reino de Dios utilizando pequeñeces. Por ejemplo, la pequeñez de una semilla de mostaza, que siendo una de las más pequeñas, pues crece y se convierte en un árbol en el cual los pájaros del cielo vienen y hacen nido, ¿no? Aquí, ahí en ese ejemplo, Jesús utiliza la pequeñez de la semilla de mostaza para identificar el reino de Dios, que aunque siendo en una pequeñez, tiene el potencial de crecer y de atraer a muchos. Y siguiendo esa parábola de la semilla de mostaza, después Jesús introduce otra parábola, siguiendo el tema de lo pequeño del reino de Dios, cuando habla de una mujer que utiliza un poco de levadura para fermentar una gran cantidad de masa, ¿no? Ahí en esa parábola de la levadura tiene una connotación positiva, o sea, de que fermenta una gran cantidad de masa. Así que en esa parábola la levadura tiene una connotación positiva de que al fermentar, pues hace posible de que el pan se levante, o sea, de que sea grande, porque la levadura fermenta la masa para que se hinche el pan. A diferencia, cuando se hace un pan sin levadura, el pan es plano, no se hincha, o sea, porque no está fermentado por la levadura. Ahora, viene la connotación negativa de la levadura. Es esta connotación negativa en la cual en los evangelios la encontramos más, o sea, de que Jesús está utilizando la levadura como algo que significa corrupción. El pan, particularmente el pan que se ofrecía en los rituales judíos, es un pan sin levadura, porque la levadura es un elemento que corrompe. O sea, nuevamente ahí está la connotación negativa, y es aquí como Jesús está utilizando el sentido de la levadura, de que Jesús iguala la levadura a la corrupción de los fariseos, que significan la hipocresía, de que públicamente manifiestan una imagen que no coinciden con la imagen en sus vidas privadas, o sea, de que lo externo no coincide con lo interno, de que de que lo que profesan no es lo que realmente viven, y es a esto a lo que Jesús define como corrupción en los fariseos, como hipocresía. Así que la hipocresía de los fariseos no es propia solamente de los fariseos, ¿no? Donde quiera que haya inconsistencia en lo que uno profesa, en lo que uno vive, donde quiera que exista esta separación de la imagen que uno proyecta públicamente y lo que vive en su vida personal, entonces ahí hay hipocresía, ¿no? Y esta es la levadura que Jesús advierte que no exista, que no habite en nuestras vidas. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, o sea, de que no los imitemos, de que no seamos hipócritas como ellos. Nuevamente, y esto lo repito porque pensar que solamente los fariseos eran hipócritas es distorsionar el mensaje de Jesús, porque la hipocresía existe en todos los ambientes humanos, no solamente entre los judíos, también en nuestra iglesia cristiana, en nuestra iglesia católica, ¿no? Existe la hipocresía cuando no hay una consistencia de lo que profesamos y lo que vivimos, de la apariencia que damos,
públicamente y lo que vivimos en privado, ¿no? Eso es una hipocresía que no debe de estar presente en los hijos e hijas de Dios, en los ciudadanos del reino, en los discípulos de Jesucristo. Jesús personalmente modela una transparencia de lo que significa ser un hijo amado de Dios. Y es esta la transparencia que debe de ser parte de las vidas de los ciudadanos del reino, de los hijos e hijas de Dios, de los discípulos de Jesucristo. No debe de haber duplicidad en la persona. Tiene que haber transparencia, tiene que haber consistencia en lo que uno profesa y lo que uno vive, en lo que uno aparenta públicamente y lo que vive al nivel personal o privado. Dice, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse, utilizando la imagen de los fariseos, ¿no? De que públicamente daban una imagen y en su vida personal la realidad era otra, y que lo que públicamente pues se representaba a últimos no era la realidad, y que lo que se vivía en privado a últimas saldría a la luz, de que todo aquello que se viva en privado o en secreto saldrá a la luz, ¿no? Y esta es la amenaza, digamos, que Jesús da para sus discípulos, de que no pretendan caer en esa hipocresía, ¿no? De que solamente lo que proyectan por fuera o lo que proyectan en público se puede uno confiar, cuando la realidad es otra, que se vive en privado y en lo personal o interior. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá en plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará de las azoteas. Quizás aquí Pablo también pueda tener en mente las diferentes religiones de misterio que se vivían en aquellos tiempos. Ya ayer les mencioné que en la región de Éfeso, lo que hoy en día es Turquía, había una competencia tremenda de diferentes religiones o religiones de misterio, que solamente, y por misterio se entiende de que solamente a aquellos que eran iniciados en las religiones de misterio solamente se les compartía el contenido de esas religiones. Y se dice que eran religiones exclusivas, que solamente para personas iniciadas, que es muy diferente al cristianismo, que lo que Dios en Jesucristo estaba llevando a cabo no era para un grupo selecto o un grupo de iniciados, era para que se proclamara por todo el mundo, de que el plan de salvación que Dios estaba llevando a cabo en Jesucristo es para toda la creación y no para un grupo selecto. Dice, yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Y les voy a decir a quién ha de temer. Teman al que, después de darles la muerte, los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. Aquí ya Jesús está suplementando información de que ya les ha dicho a sus discípulos, de que si quieren seguirlo a él, de que se atengan a las consecuencias, de que serán rechazados, de que serán perseguidos, de que algunos morirán por la causa del evangelio, ¿no? Pero no teman a la muerte, puesto que en Jesucristo, en la resurrección, la muerte ha sido conquistada. O sea que la muerte no es lo peor que uno puede sufrir. Repito, la muerte no es lo peor que uno puede sufrir. Lo peor, por encima de la muerte, es de que uno sea rechazado, sea expulsado del reino de Dios, ¿no? Y a esto es a lo que Jesús se refiere en estas palabras. ¿Y quién es aquel a quien hemos de temer? No es al demonio, no es al diablo a quien Jesús se está refiriendo. Se está refiriendo a Dios, que tiene el poder de excluirnos, de sacarnos, y es que nuestra fidelidad no es concreta. Más adelante Jesús, aquí en el Evangelio de Lucas, exigirá
exigirá una claridad de decisión y de opción tanto por Jesús como por el reino, ¿no? Y que al que hemos de temer es al Dios de que no solamente nos puede llevar la muerte por causa del Evangelio, sino que también nos puede excluir si es que nuestra fidelidad no está bien definida. Pero si esto causa temor o miedo, Jesús nos dice, no teman. Todos aquellos que están claramente comprometidos e identificados con el reino, Dios los tiene en la palma de sus manos. Que el Dios que los ha llamado, que el Dios que los ha consagrado, que el Dios que los ha designado como hijos e hijas de Dios, Él los protegerá. Y es a lo que hace referencia estas últimas palabras cuando dice Jesús, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida a Dios. O sea, si Dios cuida de toda su creación, los pájaros del cielo, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos e hijas que están plenamente identificados con Jesucristo, con la visión del reino de Dios, con la nueva vida que Dios les da en Él, ¿no? Y por lo que ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Aquí quiere calmar Jesús cualquier tipo de miedo, o sea, de que si Dios nos puede llamar a una posible muerte física y que también nos puede expulsar del reino si es que nuestra fidelidad no está bien definida, esto puede provocar miedo. Pero dice Jesús, si tu corazón está bien puesto en Él y si tu confianza está bien puesta en Él y tu compromiso está bien definido, no hay nada que temer, porque tú estás en la palma de sus manos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.